La Universidad del Caribe, Unicaribe, les da la más cordial bienvenida al encuentro titulado República Dominicana como nodo en la revolución de la inteligencia artificial, actualidad y perspectivas. Reciban en nombre del señor Canciller Dr. José Alejandro Aybar, Canciller de Unicaribe, y el señor Rector Ricardo Ramírez Mendoza, un cordial saludo. Saludamos a los invitados especiales, el doctor Julio Altagracia Guzmán, el geólogo doctor Osiris de León, el doctor Gabriel del Río Doñé, la licenciada Catherine Pelletier, el doctor José de los Santos Piña, fundador de la Universidad Católica de Santo Domingo. Un aplauso, por favor. Queridos estudiantes, Centro de Unicaribe, docentes, investigadores, invitados, miembros de nuestra comunidad universitaria que hoy nos acompañan en este importante espacio de reflexión sobre uno de los temas de mayor impacto en el mundo, la inteligencia artificial, sobre todo para el presente y el futuro de nuestras sociedades. Sean todos bienvenidos. A continuación, le doy la palabra a nuestra maestra de ceremonia, que va a darle la apertura formal a este acto y a saludar a nuestro querido invitado. Un aplauso a la maestra de ceremonia. Antes de iniciar, le solicitamos amablemente, por favor, colocar sus teléfonos en silencio o vibración. Previo al inicio formal de esta conferencia magistral, les invitamos cordialmente a ponerse de pie para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Sobre inteligencia artificial exige una visión que combine innovación tecnológica, pensamiento estratégico y sensibilidad humana. Y precisamente esa es la trayectoria que distingue a nuestro invitado de esta tarde. Nos acompaña el economista y científico de datos dominicano Alberto Castillo Aroca, fundador y secretario general del Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible. Con más de una década de experiencia en organismos internacionales y proyectos de alto impacto social y humanitario. Alberto Castillo Aroca ha trabajado impulsando soluciones tecnológicas orientadas al desarrollo sostenible y la resiliencia comunitaria. En esta conferencia magistral presentará una visión estratégica sobre el futuro tecnológico de la República Dominicana, incluyendo propuestas como el llamado decálogo del nodo digital, una hoja de ruta orientada a posicionar al país como un referente regional en innovación y soberanía tecnológica. Asimismo, abordará conceptos fundamentales como la soberanía algorítmica, la transformación educativa
Ante la cuarta revolución industrial y el papel de la inteligencia artificial como motor de desarrollo económico y social, esta tarde nos presenta la conferencia República Dominicana como nodo en la revolución de la inteligencia artificial, actualidad y perspectivas. Recibamos con un fuerte aplauso a Alberto Castillo Aroca. Ya Armando está poniendo allá el tiempo, dale un segundo. Es control L. El de proyectar, Armando. Que no le alcanza. Bueno, son cosas que pasan. Corten eso ahí de la grabación. Bueno, esas son cosas que pasan. Bueno, ya me presentaron, yo soy Alberto Castillo Aroca, dominicano, también colombiano, venezolano, en últimas caribeño, y para mí es un honor pues estar en la Universidad del Caribe, hoy aquí en Santo Domingo. La ponencia que tengo hoy es para presentar cómo la República Dominicana, y más bien, no solamente la República Dominicana, sino para un estado pequeño como el nuestro, para un estado insular y con nuestras capacidades, cómo podemos convertirnos en un nodo en cuanto a la inteligencia artificial y toda esta revolución que estamos viviendo en la actualidad. Teniendo en cuenta que los principales países que están liderando esta revolución son, curiosamente, Estados Unidos y China. Pero a pesar de que este ámbito de la inteligencia artificial está dominado por estos dos países, tanto los estados pequeños del Caribe como en general los estados parecidos a la República Dominicana tienen distintos nichos donde pueden constituirse como un nodo en toda esta revolución de la inteligencia artificial. Pero vamos a comenzar primero con algunos antecedentes. Algo muy importante es que hacia el 2020, en el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, nosotros hicimos un análisis y un diagnóstico de las perspectivas del mercado laboral en la República Dominicana, así como sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y justo entre 2019 y 2020, sin saber toda la revolución que iba a venir por la inteligencia artificial, pudimos dar no una voz de alarma, pero sí indicar que la República Dominicana y en general los países del mundo necesitan posicionarse en cuanto a desarrollo tecnológico por todo lo que venía sucediendo en cuanto a automatización de procesos, entre otros. Teniendo eso en cuenta, en nuestro diagnóstico pudimos identificar que la República Dominicana, si bien continúa avanzando, desarrollándose económicamente, está creciendo pero por debajo de, digamos, su potencial. No un potencial en términos de análisis económico, sino un potencial de cómo la República Dominicana puede utilizar la tecnología para constituirse como un líder regional y posiblemente un líder global. Y algo muy importante es que si bien nosotros podríamos hablar de un milagro dominicano, un milagro en cuanto a desarrollo económico, porque en los años 70 teníamos una economía muy precaria, actualmente somos el país que más está creciendo en el hemisferio, pero gran parte de este crecimiento está fundamentado en el desarrollo de las zonas francas tradicionales, el turismo, la hotelería, nuestras remesas de nuestra diáspora, servicios financieros y curiosamente el desarrollo de software y de servicios, digamos, más cognitivos todavía y en la actualidad no alcanza su etapa, digamos, potencial de desarrollo. Ante esto, alrededor del 2021, nosotros en el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible hicimos una propuesta para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para transformar la educación de la República Dominicana. Dado que todavía seguimos con un enfoque, digamos, muy tradicional en cuanto a la educación, un enfoque que ya debe transformarse y que se está transformando incluso sin que varias universidades lo hayan previsto.
caso que por cierto no es el de la Universidad del Caribe. En esta propuesta nosotros nos enfocábamos principalmente en cómo desarrollar cooperación internacional respecto a otros países de la región como podría ser Colombia, enfocándonos en cómo elevar la calidad de la educación superior, principalmente mediante registros calificados de los programas académicos, tanto como hacer pruebas estandarizadas con nuestras pruebas nacionales, pero para los egresados universitarios, así como establecer distintos mecanismos para intercambio cultural, académico y en últimas intercambio tecnológico. Asimismo, nosotros estuvimos enfocándonos en cómo el desarrollo tecnológico, la frontera tecnológica y todo eso puede generar, tanto para la República Dominicana como para los demás países de la región, una optimización de los procesos, digamos procesos industriales, procesos productivos y demás, que generaran un mayor desarrollo económico y social. Y sin haberlo previsto, incluso antes de lo previsto, hacia 2022-2023, vimos que irrumpió la inteligencia artificial, pero no inteligencia artificial en su ámbito, digamos, más general, sino como una revolución que se venía gestando desde 2017. Creo que todos ustedes ya conocen ChatGPT y todos estos modelos actuales, y los papers y los análisis que nosotros utilizábamos en 2019 no alcanzaban a prever el grado de cambio y de transformación que actualmente estábamos viviendo. Según estos primeros análisis de 2017 a 2019, se preveía que en el transcurso de una década gran parte de los trabajos se pudieran automatizar, pero en menos de 4 años ya hemos visto que gran parte de estas tareas ya vienen automatizándose, y hay sistemas automatizados que ya pueden trabajar por aproximadamente 2 horas, 3 horas, 4 horas en resolver un problema de forma autónoma. Ante esto, el rol de las universidades y de los profesionales cambia de ser principalmente gestores de sistemas, personas que aprenden a utilizar software, a ser en últimas diseñadores de arquitecturas tecnológicas, así como auditores y revisores de todos estos sistemas. Y algo muy importante es que, a pesar de que existe un temor de que la inteligencia artificial y las máquinas nos puedan quitar el trabajo, la realidad es otra. Si nosotros dejamos o tenemos a un ser humano solo haciendo un proceso de diseño, un proceso productivo, pero en este caso en líneas de código, es decir, programando, las personas o un programador en promedio tiene 12 errores por cada 1000 líneas de código. La IA sola tiene 20 errores, o sea, más. Pero cuando coordinamos tanto la revisión humana como la inteligencia artificial, estos errores a nivel de cantidad de errores en el código bajan a un 8%. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta y matizarlo, porque sin criterio, sin capacidad técnica y sin educación, lo que se observa en los distintos análisis es que si dejamos a la inteligencia artificial actuar sola, sin criterios de las personas, la productividad de estas personas se reduce en torno a un 20% e incluso más, y podemos tener la falsa sensación de que estamos progresando o de que estamos acelerando procesos cuando realmente los estamos volviendo improductivos. Algo que sucede mucho en la actualidad es que se desarrollan software, se desarrollan programas, pero en el punto de depurarlos, de reducir los errores y todo esto que puede suceder, actualmente se está invirtiendo mucho más tiempo que en el pasado. Entonces, eso posiciona la formación académica y profesional como un pilar fundamental para toda esta revolución relacionada con la inteligencia artificial. Y otro aspecto muy importante es que cada año, incluso cada 3 meses o cada 4 meses, el costo de generar tokens, es decir, de utilizar la inteligencia artificial, se va reduciendo cada vez más. Ustedes quizás hayan visto que las acciones de Nvidia o de grandes tecnológicas en ciertos momentos bajaron porque bajaban más los costos de hacer inferencias con inteligencia artificial. Se preveía que estas empresas quizás no iban a generar tantos recursos, pero curiosamente hay una paradoja, y es que
mientras más barata se hace una tecnología, es decir, si pasamos de $100 para hacer un proceso a $80 para hacer un proceso, eso no indica que se vayan a reducir los ingresos de estas empresas, sino lo contrario. La demanda de estos servicios, al ser cada vez más baratos, tienden a usarse más, tienden a demandarse más y por lo tanto todo el sector de inteligencia artificial a crecer, crecer y crecer. Entonces, aquí hay otro ámbito muy especial para los trabajadores y para los profesionales en últimas, y es cuál va a ser nuestro rol. Anteriormente, muchos de nosotros, incluyéndome, fuimos programadores, prácticamente digitadores de programas o de código específico. Actualmente todos nos estamos convirtiendo y reconvirtiendo en ser auditores algorítmicos, auditores de programas, auditores de sistemas, y eso no es solamente para desarrollar una aplicación o una página web. Gran parte de nuestros procesos industriales, incluso de los procesos académicos mismos, son sistemas donde tenemos que integrar a la inteligencia artificial, depurarlos en últimas y hacerlos cada vez más eficientes para no quedarnos rezagados. Esta fue, digamos, una parte de contexto. Y ahora vamos a entrar, digamos, a la parte más profunda de la presentación, y es cómo está el tablero global y la soberanía en cuanto a inteligencia artificial. Y aquí esto es muy importante. La inteligencia artificial no es solamente un programa o un software o una aplicación que se integra en el celular. Es el activo estratégico más importante en la actualidad y el activo estratégico que puede generar cambios a niveles geopolíticos, económicos y sociales. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Inteligencia artificial no es simplemente algo para los desarrolladores, los programadores, las personas que nos dedicamos a desarrollo tecnológico. Y prueba de esto es que las grandes potencias están compitiendo ferozmente por invertir en inteligencia artificial. Hay varios motivos para eso, pero primero quiero destacarles cuáles son los enfoques que existen actualmente y cuáles son los contendores. En primer lugar tenemos a Estados Unidos, generador en gran medida de toda esta revolución por la inteligencia artificial y principal impulsor de esta. Y por otro lado, el contendiente más abierto, que es China. Estados Unidos multiplica por 10 veces la inversión que realiza China en cuanto a inteligencia artificial y está siempre a la delantera de generar los últimos modelos, los modelos más avanzados. Pero China, para ser este contendor, adoptó una estrategia distinta y es publicar todos sus modelos en abierto. Cualquiera de nosotros puede descargar de esos modelos y es una forma de competir en el mercado para, en últimas, digamos, romper el mercado. Estados Unidos invierte 10x, es decir, 10 veces más. Google, Amazon, Microsoft, todas estas organizaciones están invirtiendo cantidades masivas de fondos para desarrollar la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, tanto las universidades como las industrias tienen una alternativa que podrían ser los modelos chinos. Esto sucede por esta competencia porque estamos en un punto también donde el país o la potencia que alcance de una forma más rápida ciertos niveles de desarrollo de inteligencia artificial va a alcanzar unos niveles de competitividad muy superiores a las demás y potencialmente posicionarse o mantenerse como líderes geopolíticos. Y quiero volver a destacar cuál es la importancia de esto, y es que aquí tengo dos fotos. Creo que todos ustedes saben que actualmente o hace poco se reunieron Donald Trump y Xi Jinping. Donald Trump no fue con, digamos, representantes de General Electric o de las automovilísticas o del real estate, siendo Donald Trump un magnate de real estate, es decir, de construcción y de turismo, sino con los grandes y los pesos pesados del sector tecnológico. Van a China con una intención clara de negociación y de acuerdo. Asimismo, en la toma de posesión de Donald Trump podemos ver acá Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai, Elon Musk, todos los directores de las grandes empresas de tecnología, las Big Tech. Y esto demuestra
cómo para el propio Estados Unidos la inteligencia artificial está en el corazón de su estrategia actual para mantener su influencia, su posición geopolítica y demás. Y al mismo tiempo, la Unión Europea está en este mismo proceso, intentando encontrar cuál es su espacio en cuanto a esta competencia. Ya vimos que China es el segundo, digamos, el segundo contendor. La Unión Europea está intentando encontrar su lugar. Lo está intentando encontrar mediante regulación muy profunda de la inteligencia artificial. Estados Unidos, por otro lado, a desregularla y generar el mayor avance posible. La Unión Europea está intentando regular, pero al mismo tiempo está intentando generar startups, generar empresas. Y por toda la situación, digamos, geopolítica también con Ucrania y demás, está en un proceso de intentar desacoplarse de Estados Unidos para generar soberanía en términos de tecnología. Y cuando hablo de soberanía es, por ejemplo, tener los servidores en Europa, tener el software del gobierno en Europa, tener organizaciones y empresas en Europa. Un caso muy llamativo es que, por ejemplo, en vez de usar Office, la suite de Office de Microsoft, ya hay un proceso para hacer el EuroOffice para que las organizaciones estatales todas utilicen su propio software de ofimática, que para nosotros puede ser algo, digamos, trivial. Usamos Word o no usamos Word, usamos Excel o no usamos Excel. Pero cuando son un continente que toda su infraestructura y toda su tecnología depende de un tercer país, en este caso Estados Unidos, ellos ya están tomando esto como un caso de estudio y como una acción para mantener su soberanía tanto de datos como de tecnología, como de software y también para promover a sus propias industrias. Y esto sucede con prácticamente todas las tecnologías actuales. Están promoviendo, en vez de usar Teams, utilizar otras herramientas, en vez de usar WhatsApp, otras herramientas y demás. Y es una estrategia muy parecida a la que en su ocasión estuvo usando China al propiciar el uso de sus propias redes sociales. Entonces ahí también nos encontramos en un punto de fragmentación, digamos, tecnológica, donde estos distintos contendores están generando, digamos, ciertos silos de desarrollo tecnológico y ahí vemos o tenemos que pensar dónde se posiciona la República Dominicana. A mi modo de ver, la respuesta es clara. Nosotros estamos a pocos kilómetros de Estados Unidos, somos un estado con un milagro económico reciente y un estado que por su milagro económico y por su estabilidad política, jurídica y social es, y ahora voy a hablar de esto, el único estado fuera del norte global o de los países, digamos, tradicionales que tiene un puerto digital de Google. Incluso el mismo Google hace poco anunció una inversión de $500 millones en la República Dominicana y la razón es porque es un país, sí, cercano a Estados Unidos, pero Puerto Rico también está cercano a Estados Unidos. Pero es un país supremamente estable, digamos, con un pacto social real o un pacto político, digamos, real, en sentido de que es estable en cuanto a democracia, estable en cuanto a economía y con un potencial de crecimiento que quizás nosotros mismos no hemos dimensionado. Entonces, volviendo un poco atrás, tenemos Estados Unidos, China. Estados Unidos se está enfocando mucho en el desarrollo de estos sistemas, digamos, cerrados, privativos. Google, Amazon, Microsoft, OpenAI, Anthropic, los demás. China, open source, modelos libres que cualquiera podría utilizar, pero al mismo tiempo que si los utilizamos sus servidores, corremos el riesgo de fuga de datos, de ciberataques, espionaje y demás, o sea, tiene un riesgo de seguridad utilizar estos modelos chinos. Y la República Dominicana y América Latina tendríamos que pensarlo. Un caso importante es el de Chile. Hace poco se publicó la LatamGPT, que parecido a ChatGPT es, digamos, una versión latinoamericana, pero lamentablemente fue un ejercicio que no fue tan grande como se promovió, y fue un ejercicio de reentrenar un modelo de Meta, un modelo llamado Llama, con información de América Latina. Pero, ¿cuál es la utilidad real, comercial, industrial de hacer eso?
En términos culturales, grandísima, pero en términos de utilidad práctica en el día a día, realmente baja. Pero al mismo tiempo, ese hito, que es el hito más importante para América Latina, que lo hizo Chile, es un hito que lo puede hacer y lo podría hacer la Universidad del Caribe, la República Dominicana, cualquiera de nuestras universidades, pero al mismo tiempo hay hitos más importantes o iniciativas más importantes que debemos plantearnos como sociedad para no quedarnos rezagados dependiendo de esta fragmentación tecnológica, sino ser una parte activa de este desarrollo. Por otra parte, la estrategia. Estados Unidos busca una escala bruta, es decir, escalar con inversiones masivas de capital y mover la frontera técnica. En el caso de China, se busca optimizar más que nada los procesos, hacer las inferencias, hacer que sea mucho más barato utilizar estos modelos tipo DeepSeek, Kimi, que son como las alternativas a Gemini, ChatGPT, entre otros, para ser un contendor o intentar arrebatarle el liderazgo a Estados Unidos. La República Dominicana sí debe aprovechar el open source, debe aprovechar todo el conocimiento que se está generando, América Latina también, pero a mi modo de ver, su punto principal es adoptar infraestructura, visión de eficiencia y demás, y comenzar a generar productos relacionados con inteligencia artificial, dado que no podemos en sí competir en términos de infraestructura ni con China ni con Estados Unidos. Y voy a dar otro paso atrás, porque esto es importante para la República Dominicana. No solo porque nosotros queramos tener nuestro ChatGPT dominicano o nuestro, digamos, Gemini dominicano, un modelo que nos genere imágenes o videos muy adaptados a la cultura dominicana o algo similar, sino porque la misma OpenAI, que es una empresa que desarrolló ChatGPT, identificó 5 etapas en cuanto al desarrollo de inteligencia artificial. Ninguna de estas incluye el desarrollo de Skynet, del Terminator o algo así, pero bueno, la primera etapa que ya pasamos por ella fue el desarrollo de chatbots. Creo que todos en 2023 más o menos estábamos utilizando ChatGPT. Veamos que nos respondía bien, todos pedimos recetas, poemas, canciones, cosas así. Luego estaban los razonadores. Ustedes creo que todos recuerdan, cuando comenzábamos con ChatGPT le lanzábamos una pregunta y nos respondía casi que al instante, era rápido. Ahora uno le pregunta, y eso más que nada si usamos los modelos mejores, y se toma su tiempo para pensar. Se toma 2 segundos, 5 segundos, 4 segundos, pero las respuestas son mucho mejores. Y es porque responde una vez rápido, otra vez rápido, otra vez rápido, entre sí mismo, digamos, tiende a imitar como como razona una persona. Primero piensa para sí mismo y luego te da la respuesta. Esos son los modelos razonadores y ya pasamos por ahí. Prácticamente todas las empresas en la actualidad tienen estos modelos, entre comillas, razonadores. Ahora estamos en la fase de agentes autónomos. No sé si ustedes conozcan que existe OpenClaw, Hermes, OpenCode, Cloud Code, entre otros, pero estos son modelos que terminan orquestando distintos, el mismo Large Language Model, pero en distintas etapas, para que en vez de que se demore 2, 3, 4 segundos en responder, puede trabajar de forma autónoma 8 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 2 horas. Los más avanzados alcanzan a trabajar por 4 horas de corrido. Es costoso, es muy costoso en términos de tokens, pero ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han puesto a trabajar a un modelo de IA por 2 horas? Pocos. Yo hace poco me pasó a decir, tuve uno trabajando por 2 horas, mi tiempo promedio de dejar a un sistema de estos es de 8 a 10 minutos, pero en mi caso personal, yo soy economista, bioinformático, sé programar, principalmente en Python, no había programado aplicaciones de Android, por ejemplo, pero por saber los fundamentos, en unos cuantos fines de semana pude tener un MVP,
producto mínimo viable en Android, haciéndolo casi que 100% con inteligencia artificial, pero supervisada por mí porque conozco los fundamentos y plenamente operacional. Esto, estar en la fase de agentes autónomos, nos permite tener desarrolladores, dígase la IA, pero un nivel de calidad, digamos, de un desarrollador o de un programador, digamos, de primer nivel, por un costo ínfimo de $20 al mes. Las capacidades, las oportunidades que nos brinda tener estos agentes para programar, desarrollar, investigar, son realmente inimaginables. Cualquiera de nosotros puede tener, digamos, un equipo de investigación, un equipo de desarrollo por unos módicos $20 o más. Gran parte de las personas, digamos, que estamos más metidas en este tema de desarrollo tecnológico, estamos desarrollando y utilizando en profundidad los agentes autónomos. Es una revolución en la actualidad, pero es subutilizada. Y si nosotros vemos cuántas personas utilizan inteligencia artificial en el mundo, menos del 30%. ¿Cuántas usan una IA paga, que es muy superior a las gratuitas? Baja un 5%. ¿Cuántas lo usan con agentes autónomos o así en profundidad? Puede que baje a menos del 1% de la población. Con que ustedes se pongan a usar esto, ya se posicionan en el 1% de la población mundial en, digamos, la frontera tecnológica y a desbloquear oportunidades que quizás anteriormente ninguno de ustedes estaba considerando. Pero este punto acá no es el único. Como ven, estamos en el tercer nivel de esta escalera. El siguiente nivel son los innovadores, y es decir, si yo tengo Cloud Code para desarrollar una aplicación o desarrollar un sistema y lo pongo a correr por 2 horas, ¿qué pasaría si realmente lo pongo a investigar? Ya hay varias organizaciones haciendo eso. Hay un sistema que se llama AlphaFold, que es para identificar cómo se generan proteínas, digamos, en los distintos cuerpos. La cantidad de medicinas, proteínas, biotecnología que se puede desarrollar o se puede encontrar con esto, realmente es inimaginable. Y hay modelos de Google, DeepMind, enfocados en descubrir nuevos materiales. ¿Quién de ustedes sabe? Bueno, todos sabemos que esto es acrílico, pero ¿cuál va a ser el próximo material, el del próximo siglo? Hace 100 años, si no estoy mal, prácticamente que nuestras sociedades no conocen los plásticos. Pero para el próximo siglo, ¿cuáles serán estos materiales? ¿Qué materiales estamos por conocer? Y algo muy importante es que ya se han descubierto más de 100, realmente no tengo el dato actual, nuevos materiales que tendrían potencialmente la capacidad de cambiar cómo es nuestra vida diaria. Y digo materiales en términos de biotecnología o de materia inorgánica, teniendo en cuenta nuevos procesos industriales y nuevos procesos químicos. Entonces, ¿por qué Donald Trump va con todos los representantes de todas las grandes Big Techs a China? Porque está con ellos cuando se juramenta. ¿Por qué lo hace? Porque está eso en el centro de su política y en últimas, en el centro de la política de Estados Unidos. Porque el primer país que llegue a la fase de innovadores va a tener un crecimiento exponencial en su I+D, investigación más desarrollo, que le puede generar unas ventajas comerciales, competitivas, comparativas, de defensa, en términos de geopolítica también, frente a todos los demás. Y por otro lado, la última fase que se prevé, digamos, que se prevé en este análisis, porque realmente no sabemos cuáles otras fases más hay de desarrollo, es el desarrollo de organizaciones autónomas. Hay un inversor muy importante, se llama Christian van der Henst, es guatemalteco, está en San Francisco, ha ido muchas veces a Colombia, fundador de Platzi, una plataforma de educación en línea, pero en la actualidad él está poniéndole OpenClaw, es decir, uno de estos agentes autónomos, a vending machines, a máquinas para vender dulces. Cualquiera de nosotros pensaría, ¿qué hace una persona
que es un inversor reputado, que tiene una empresa valorada realmente no sé por cuánto, pero uno de los, digamos, unicornios de América Latina, tratando con vending machines, porque eso es como un negocio que aparentemente puede ser muy pequeño, pero su enfoque no es hacer una vending machine, una de estas máquinas para comprar galletas de forma automatizada, sino ser la primera empresa que logra otorgarle personería jurídica a un modelo de inteligencia artificial para que él solo venda sus productos, pida y compre sus insumos, y que un modelo de inteligencia artificial tenga personería jurídica por sí solo. Y obviamente tendría, digamos, un dueño que puede ser él. ¿Cuántos de nosotros podrían tener una red de empresas autónomas con personería jurídica segmentada y diferenciada para todos estos temas comerciales? Entonces aquí los abogados, y por cierto aquí está un tío mío que es abogado, le dejo la inquietud cómo, digamos, un chat GPT solo o un chat solo puede tener personería jurídica. Y eso ya nos genera unos cambios que debemos prever también en nuestro ordenamiento jurídico. Un ejemplo muy importante y muy llamativo es el que se está desarrollando actualmente en Argentina. Milei está gestionando e impulsando bastantes temas de desregulación de la economía argentina, pero al mismo tiempo de prever espacios de regulación o sandbox o cajas de prueba para este tipo de iniciativas. Es decir, darle a un modelo autónomo cierta personalidad jurídica, cierto campo de acción, que eso como quiera es muy prometedor, pero al mismo tiempo no sabemos qué implicaciones puede tener en términos jurídicos o de seguridad. Como si lo que me da esa vending machine me genera a mí una afectación en salud, ¿cómo la demando? ¿A quién demando? ¿Cómo reorganizamos nuestro sistema jurídico? Y aquí estamos en la fase 5, según lo que, bueno, esa sería la fase 5 según lo que indicó OpenAI. Pero, ¿cuál va a ser el dominicano o la dominicana que nos va a decir cuál es la etapa 6? O la etapa 7, o la etapa 9, o la 10, o cuándo entraremos a la Matrix, si es que llegamos a llegar a la Matrix. Entonces, estos aspectos son muy importantes y por eso es que tanto Estados Unidos, China, Europa, todos están corriendo en esta, digamos, nueva carrera tecnológica que es la inteligencia artificial. El siglo pasado tuvimos la carrera nuclear, tuvimos la carrera espacial, tuvimos la carrera por el Internet. Actualmente estamos en la carrera por la inteligencia artificial y de nuevo la pregunta es, ¿cuál es el rol de la República Dominicana? Voy a pasar ahora un poco rápido por estas diapositivas, pero volviendo al tema de cómo están compitiendo los países, vemos en azul la competencia de los modelos más, digamos, inteligentes y capaces de Estados Unidos. Estados Unidos dominando. China, segundo lugar. Francia, y digamos casi que Europa, ven dónde está. Corea del Sur, de los pocos que está compitiendo, rezagado. Emiratos Árabes Unidos, mucho más. América Latina no aparece. República Dominicana tampoco. Si vemos en cuanto a la frontera tecnológica, vemos Estados Unidos en azul oscuro, China en rojo, luego sigue Francia, Corea del Sur y la India. Y vemos como cada vez se acerca y se estrecha la ventaja comparativa entre Estados Unidos y China. De nuevo, América Latina y nosotros no estamos representados. Y en términos de open source, es decir, estos modelos abiertos, de nuevo, está Estados Unidos compitiendo, China se le fue adelante y China es el que tiene los modelos open source más potentes. Entonces, para la República Dominicana, ¿cuál podría ser la alternativa? ¿Qué podríamos hacer? Curiosamente, ya lo estamos haciendo, es un éxito muy importante de nuestro gobierno. Y quiero destacar lo que han estado haciendo otros países. Un ejemplo, El Salvador hizo un acuerdo directamente con Google en términos de soberanía de datos, de instalación de centros de datos y demás. Salvador, aliado con Google.
En Marruecos, Francia y Luxemburgo están con Mistral. En Canadá están con Cohere, que es una empresa también de desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial. Si mal no recuerdo, Emiratos Árabes Unidos está con OpenAI. Y la República Dominicana, justo este año, está desarrollando, digamos, todo este engranaje para poder, de nuevo, posicionarse y ponerse en la puntera en cuanto a inteligencia artificial. Quizás no desarrollando los modelos, pero quizás sí desarrollando los productos relacionados con estos modelos. Y aquí quiero destacar que Google va a invertir en la República Dominicana para un puerto digital cerca de $500 millones. El gobierno también desarrolló o hizo un acuerdo con NVIDIA, que es la principal empresa de desarrollo de estos chips de inteligencia artificial, y todo esto muy de la mano con el desarrollo que se tuvo ya hace un tiempo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y quiero volver a destacar, la República Dominicana va a tener el 8º puerto digital de Google. Creo que los otros 7 están en Singapur, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, no recuerdo en qué otro más, pero somos casi que el único país de, digamos, del sur global y de América Latina en tener este tipo de infraestructura. Entonces, nos estamos posicionando respecto a lo que nos hace falta, pero tener simplemente estos acuerdos no generan todo. Algo importante es que en esta estrategia, la ENIA, la Estrategia Nacional de IA, se plantea que el Estado, o bueno, la República Dominicana debe fomentar el desarrollo de una fábrica nacional de inteligencia artificial, y por eso mismo fue que se hizo este acuerdo con NVIDIA, se ha hecho este acuerdo con Google, destacando de nuevo que Google priorizó a la República Dominicana por su apertura y por su diligencia y por la, digamos, rapidez burocrática con la que se hicieron todos estos acuerdos. Entonces, esto nos posiciona en un lugar muy competitivo, porque podemos llegar a tener acuerdos mucho más rápido que otras naciones y alcanzar niveles de eficiencia administrativa, de eficiencia digital mucho más rápido que otras. Y ahora les voy a dar unos ejemplos. Y es que la República Dominicana, a pesar de nuestra posición insular, nosotros quizás seguimos pensando que somos un país muy pobre, cuando realmente no lo somos, y cuando somos el país del hemisferio que más está creciendo y que más rápido se está desarrollando, y esas ventajas asimétricas están ahí. Lo que nos hace falta es tomarlas, potenciarlas y hacer uso de estas, y potencialmente convertirnos en una Startup Nation, un país o una nación de startups. Startup es una empresa con un crecimiento exponencial, un crecimiento explosivo que rápidamente y en pocos años alcanza millones, incluso miles de millones de dólares en valoración. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas asimétricas de la República Dominicana? Una es que somos un estado relativamente pequeño y, digamos, una nación relativamente pequeña, y curiosamente naciones de nuestro tamaño, como pueden ser Uruguay, Costa Rica, Singapur, el mismo Israel, tienden a tener ventajas comparativas y ventajas en términos de burocracia, de ordenamiento jurídico y demás, que facilitan que se generen espacios de innovación. Y otro aspecto muy importante es que para nosotros puede ser mucho más fácil y rápido iterar, cambiar y experimentar. Algo importante de otro tipo de sociedades y de otro tipo de estados es que estos ya puede que tengan un lastre tecnológico o una infraestructura ya mucho más montada, que sea mucho más difícil de desmontar o de transformar. Nosotros prácticamente tenemos una carta en blanco para experimentar, para desarrollar y para hacer un desarrollo más ágil y tener un salto directo hacia esta nueva era en la que nos enfrentamos. No voy a destacar esto de nuevo, el tema de tener el 8º puerto digital del mundo y conexión directa con Estados Unidos, pero solamente para destacarles
que esto nos va a incrementar exponencialmente nuestro acceso a datos, velocidad de internet y nuestra infraestructura y últimas digital. Y voy a avanzar un poco más rápido porque creo que me estoy tomando más tiempo del previsto. Y otro aspecto muy importante de la República Dominicana es que necesitamos pasar de ser consumidores pasivos a ser creadores activos de inteligencia artificial. Y ya el país cuenta con estos acuerdos para proceder con la adquisición de hardware, de licencias, pero solamente adquirirlos y utilizarlos no es suficiente. Necesitamos del talento dominicano para ser un exportador de inteligencia, no solamente artificial, sino también inteligencia de producto. ¿Por qué? Voy a ponerles un ejemplo. Hace poco yo participé en una aceleradora de Google. Ellos financiaron un proyecto que yo diseñé y fue muy paradigmático cómo, estando en Londres, hablando con los ejecutivos de Google, ellos nos hacían sugerencias de cómo proceder con nuestro proyecto. El proyecto que yo formulé se llama Anticipa, está enfocado en ofrecer guía y orientación técnica a comunidades vulnerables, por ejemplo en la Amazonía. Yo hace un tiempo viví en Etiopía, y algo que nos indicaban estas personas era, por ejemplo, si están en la Amazonía, ¿por qué no usan Waze para llegar a donde está el hospital? Waze no está en la Amazonía, no está quizás aquí en Dajabón, no está en gran parte del mundo. Cuando uno tiene que navegar o transportarse por un río, como es el río Amazonas, no se sabe, o Google al menos es lo único que, bueno, es una empresa que no sabe cuáles son las rutas de navegación. No se sabe cuánto se tarda de un punto A a un punto B navegando en un río. Y destaco este ejemplo porque simplemente el tener la experiencia de vida trabajando en la Amazonía o trabajando en Etiopía, a mí me dio un entendimiento diferente de la realidad que me facilitó encontrar un nicho de mercado. Pero para una persona que siempre ha vivido en Suiza, en Londres, en Los Ángeles o, digamos, en Israel, puede que sea imposible encontrar estos nichos de mercado, estos nichos de productos que nosotros los dominicanos puede que sí identifiquemos por nuestras experiencias de vida. Por eso, el enfoque que yo considero que es más importante es cómo nos vamos a insertar en la economía global para generar estos productos diferenciados y encontrar estos nichos que van a generar un retorno económico masivo para la República Dominicana y ponernos a competir en el desarrollo de estos productos digitales y de inteligencia artificial. Y aquí quiero destacar dos iniciativas muy importantes y muy curiosas, porque fueron y son innovadoras. Y son, de nuevo, de estados pequeños, pero de estados supremamente eficientes. Uno es el programa de residencia digital de Estonia. Yo ya tengo mi residencia digital de Estonia. Y esto indica que yo no soy un ciudadano estonio, pero tengo una cédula digital que me facilita poder acceder a servicios en Estonia, a constituir una empresa en Estonia y a que esa empresa sea tratada bajo la ley o el marco jurídico de la Unión Europea. Es algo supremamente beneficioso y supremamente fácil. Constituir una empresa toma prácticamente 3 días. Yo estoy constituyendo otra empresa aquí en República Dominicana, ya llevamos como un mes intentando constituirla, y República Dominicana es un estado muy eficiente, pero tener este tipo de iniciativas donde se facilite la constitución de una empresa, la formalización, el acceso a capital, el acceso a servicios de forma digital y plenamente digital, es algo que la República Dominicana está muy bien posicionada para hacer. Y ofrecer residencia digital significa que para un colombiano, un brasilero o un peruano o alguien, no sé, de Nigeria o de Sudáfrica que quiera hacer una empresa y necesite el mercado hispano, el mercado latinoamericano, la República Dominicana podría ser un centro o un epicentro para constituir esa organización, esa empresa. Pero eso nos genera también una cantidad de discusiones que como Estado debemos tener de cómo hacer al Estado más eficiente.
Y por otra parte, otro caso de uso está el Startup Nation, que es un programa de Israel enfocado en facilitar el acceso a capital, a fondos de inversión, a fondos de capital de riesgo, para que sus emprendedores tengan acceso a capital masivo e importante para desarrollar todos estos productos e iniciativas. Yo considero que la República Dominicana está muy bien posicionada para acercarse y tener una iniciativa como estas dos. Y quiero destacar que hace poco yo conocí a un joven muy capaz que fue galardonado, creo que tuvo la mejor idea en República de Ideas, un programa de la República Dominicana muy bueno, por cierto, pero él me comentaba que el programa le daba mentoría, capacitación, pero no le daba financiamiento. Entonces, otra iniciativa que ha funcionado principalmente en Israel es tener fondos soberanos, fondos de innovación. Afortunadamente, la Estrategia Nacional de IA ya lo contempla en la República Dominicana, pero no se ha operacionalizado. Pero estos fondos, ¿cómo funcionan? Es que por cada $1 de capital privado que reciba un emprendimiento, que reciba una startup, el Estado pone otro $1 o este fondo pone otro $1. No tiene que ser solamente el Estado, puede ser un fondo mixto. Entonces, primer punto, identificar las potencialidades que tiene la inteligencia artificial. Segundo punto, facilitar los trámites burocráticos y el acceso a servicios desde el Estado, el ordenamiento jurídico y demás. Tercer punto, facilitar el acceso a capital y a capital de riesgo. Cuando digo capital de riesgo hay una empresa que se funda en un mes, tiene una idea, tiene un prototipo, puede recibir cientos de miles de dólares, $1 millón, más o menos, ahí depende de la organización, pero ese nivel de apuesta, de facilidad, es necesario para desarrollar las empresas del futuro y para desarrollar estas startups. La República Dominicana cuenta con fondos, cuenta con recursos, falta operacionalizarlo y que cualquiera de ustedes pueda constituir una empresa, desarrollar un producto y acceder a este tipo de capitales. Otro punto muy importante es cuál es el rol de la universidad en la actualidad. Necesitamos que la universidad continúe generando graduados y títulos o solo papers y publicaciones, o la universidad debe trascender a ser no solamente la formadora de profesionales, sino un espacio de innovación, de cooperación y de incubación de las empresas de la actualidad y de las empresas del futuro de la República Dominicana. A mi modo de ver, la respuesta es la segunda. Cualquiera de nosotros puede aprender prácticamente lo que quiera y si es disciplinado, prácticamente que sacar una carrera profesional por sí mismo. Pero el valor agregado de la universidad en la actualidad no debe ser solamente el título. Debe pasar a la investigación y pasar al desarrollo de patentes, investigación en profundidad, es decir, Deep Tech, y hacer este acompañamiento a los estudiantes y a las personas de su alma mater para que se desarrollen y desarrollen su máximo potencial y también su máximo potencial comercial y de innovación. Por eso, algo que yo considero importante y que creo que lo he identificado también en la Universidad del Caribe, es que necesitamos que las tesis y la investigación estudiantil no se quede solamente en tesis o en investigación, sino que avance a tener facilidades de evaluación técnica, comercial y de viabilidad por expertos, enfocarnos más en creación de patentes, pero no solo patentes. No necesitamos encontrar la nueva forma de desarrollo industrial de un proceso específico, pero además de patentes puede ser desarrollo de producto o desarrollo de marca. Y destaco de nuevo, cada uno de nosotros puede tener en la comodidad de su bolsillo, con inteligencia artificial, los desarrolladores, los asesores, los consejeros técnicos, digamos, de relativo alto nivel, mediante inteligencia artificial, pero un costo ínfimo. Pero ¿cómo vamos a utilizar eso? Ahí es donde yo veo que la universidad
trasciende el simple generar conocimiento a ser la que guía a sus estudiantes y a la sociedad en general en orquestar todos estos servicios, orquestar todas estas oportunidades y facilitar que los profesionales emprendan y generen innovación. Y el último punto es que yo considero que debemos tener como sociedad un enfoque más detallado hacia las startups y hacia hacer empresas que crezcan de forma explosiva. Cuando digo de forma explosiva, por ejemplo, muchas startups que se fundan en su primera ronda de capital levantan $5 millones o $4 millones, más que nada en Estados Unidos y en Europa. Tener ese tipo de empresas que obtienen un crecimiento explosivo es la forma más fácil y, digamos, rápida y eficiente de generar riqueza para el país y de generar también desarrollo económico y social. Y avanzando, veo que el rol de las universidades en el pasado estaba más enfocado a ser un centro de docentes, de generar conocimiento, graduados, títulos. Ha pasado en gran medida, o bueno, muchas lo han generado, hacia transitar más hacia ser centros de investigación y hacer más publicaciones, papers y demás. Lamentablemente en la República Dominicana los fondos de investigación no son tan grandes, pero esa es una responsabilidad tanto del sector privado como del sector público de cambiar esa realidad. Pero si nos quedamos solamente en papers y patentes, ya cuando lleguen, digamos, estos modelos más innovadores, ¿cómo van a competir las universidades? Y ahí es donde veo que el tercer paso para transformar las universidades es que éstas sean una fábrica de propiedad intelectual. Y cuando digo propiedad intelectual me refiero a patentes, a marcas, a empresas y en potencializar a sus estudiantes y en últimas a la sociedad para que tomen las oportunidades que existen en la actualidad. Yo estuve estudiando grosso modo lo que ha estado haciendo la Universidad del Caribe y me complace ver que creo que tienen una alianza con el Técnico de Monterrey, una maestría en inteligencia artificial aplicada. Este es un paso audaz, muy importante, y adicionalmente lo que veo es que iniciativas como estas se deben potenciar tanto por el sector público como en el sector privado para que se utilicen herramientas locales, herramientas y marcas desarrolladas en la República Dominicana para potencializar este tipo de programas académicos. Y nosotros podríamos preguntarnos, sí, pero si los fondos de investigación del Estado Dominicano o del sector privado dominicano son pequeños, ¿cómo financiamos este tipo de iniciativas? ¿Cómo lo hacemos? Y la buena noticia es que existen bastantes formas de hacerlo. Una de ellas es mediante grants institucionales o las grandes empresas o los grandes capitales, porque como estamos en esta competencia por inteligencia artificial, no es solamente por desarrollarla mejor o alcanzar estos modelos innovadores o las organizaciones autónomas, sino también hay una disputa férrea entre las distintas organizaciones, entre las distintas empresas, entre los distintos estados por obtener la mayor cantidad de usuarios. ¿Y nosotros cómo nos vamos a beneficiar de eso? Para obtener la mayor cantidad de usuarios, gran parte de estas empresas, dígase Amazon, Google, Oracle, Microsoft, tienen capitales importantes para invertir en startups, para invertir en productos, para invertir en investigación, y su interés principal es encontrar cuál va a ser o cuáles van a ser los próximos productos que valgan no sé qué número. Pero si ponemos por un ejemplo, el de Facebook, estoy seguro que gran parte de nosotros hemos dejado de usar Facebook, pero Facebook tiene a Meta, Facebook tiene a WhatsApp, Facebook, ¿qué dijo hace un momento? Bueno, Instagram, WhatsApp, la Meta Quest, entre otros.
Y esta competencia por encontrar el próximo producto está generando que haya unas inversiones masivas de capital, una facilidad de acceso a capital, incluso cuando las tasas de interés se han mantenido altas y apenas bajen, va a haber bastantes recursos. Y parte de mi experiencia es que yo, siendo un dominicano que estudió aquí cerca en el Instituto San Juan Bautista de La Salle, formulé un proyecto estando en Etiopía, y este proyecto fue financiado oficialmente por Google y tuvimos un capital semilla, y el proyecto actualmente está avanzando. ¿Cuántos dominicanos más podrían tener esa misma experiencia? También yo en su momento pude levantar cierto capital a través de Amazon Web Services, y así gran parte de fondos privados, fondos de capital de riesgo y demás, tienen cantidades ingentes de recursos. Pero tal cual como pasa con las becas de la MESID, nosotros no los conocemos o los subutilizamos. Entonces, este acceso a fondos internacionales es viable. Otro es sobre financiamiento multilateral. Y ahí es importante tanto que los estudiantes, como los docentes, como las universidades, como los centros de investigación, los centros de desarrollo de la República Dominicana, prácticamente se vuelvan cazadores de todas estas oportunidades que hay internacionales. Y quiero destacar otra opción que podría servirle bastante a la Unicaribe, y es que tener financiamiento no es lo único. A veces tener mentoría, guía y un consejo oportuno es más importante que tener el capital en sí o el financiamiento directo. Y una forma muy sencilla de poder integrar a los estudiantes e integrar a las mismas universidades con estas grandes empresas es con sus programas de desarrolladores. Yo formo parte de los Google Developer Groups. Son como grupos de personas que trabajan en desarrollo, que tienen mentoría, asesoría, acompañamiento de Google, y es completamente gratis entrar a alguno de estos. Se está reactivando el capítulo de Santo Domingo. En octubre vamos a tener aquí en Santo Domingo un evento del DevFest, creo que se llama, y ya la otra semana va a ser el Google I.O., donde se van a enseñar todas las innovaciones recientes en términos de desarrollo tecnológico de Google, pero este es mencionando simplemente Google. Pero para Amazon están los Community Builders, que uno se inscribe individualmente o institucionalmente y se organizan eventos, capacitaciones y todo eso directamente con Google, con Amazon Web Services o con Microsoft. Esa es una forma súper fácil de que los estudiantes, de que los profesionales tengan contacto a nivel regional o a nivel global y tengan mentoría directa con estas grandes tecnológicas. Y lo único necesario para esto es voluntad y tiempo. Y bueno, también disciplina. Y otro punto que quería destacar es que, hace un momento mencioné este programa de cofinanciamiento que podría tener, bueno, que ya está planteado en la Estrategia Nacional de IA, una opción para atacar o evitar temas de corrupción, malversación o demás, es hacer alianzas, por ejemplo, con estas grandes tecnológicas, y que algunas de ellas funcionen, digamos, como estos filtros. No es el caso, pero quiero llamarles a ustedes o picarles un poco en la curiosidad. Pero, por ejemplo, Google tiene aceleradoras, y con estas aceleradoras ellos destinan cerca de $30 millones por cada ronda, más o menos, dependiendo, y seleccionan una corte de organizaciones o una corte de empresas, las financian, las capacitan, las aceleran y esperan que de ahí salgan unicornios. Ya se desarrolló una para América del Norte, bueno, esta está todavía abierta, si alguno tiene una empresa en Estados Unidos puede aplicar. Cerró una hace poco en Brasil, en Canadá, en Australia, en la India, en Europa e Israel, en Japón, en Corea, en Singapur. Pero, ¿cuándo vamos a tener una para América Latina? Bueno, hubo una hace unos años, pero hace tiempo que no.
o cuándo tendríamos una iniciativa de este estilo para la República Dominicana. Este tipo de iniciativas entran en el área de, digamos, diplomacia comercial. Y quiero volver a traer de nuevo la imagen de Donald Trump con los CEOs y directores de todas estas grandes empresas tecnológicas que fueron hace poco a China. Todo esto es diplomacia comercial. Y esta diplomacia comercial no solamente la tiene que hacer el Estado, la pueden hacer las universidades, la pueden hacer las empresas. Y para ir finalizando, algo muy importante y el tiempo y el viento a favor que tenemos en la República Dominicana está también relacionado por dónde estamos y cuál es nuestra cultura. Digo por dónde estamos y cuál es nuestra cultura porque hay un reacomodo geopolítico. Estados Unidos está invirtiendo bastante en desacoplarse de China, en tener nearshoring, es decir, en tener a sus aliados cerca. Y adicionalmente tenemos, digamos, a uno de los hispanos más importantes y más poderosos de la actualidad, a Marco Rubio, quizás presidente próximamente. Y además, la comunidad hispana en Estados Unidos está convirtiéndose en la minoría más grande y potencialmente la minoría más importante o de mayor peso en los próximos años. Además, todo el apoyo y todos los aportes vía remesas, capacitaciones, inversiones que hace nuestra diáspora dominicana, todos esos aspectos son vientos a favor para que la República Dominicana se convierta en un nodo en esta revolución por la inteligencia artificial. Y otro punto importante, más allá de si es Donald Trump o si fue Biden o sea quien sea, pero la República Dominicana hace poco, o desde hace ciertos años, se ha ido consolidando cada vez más como un actor político relevante en la región, un actor político y comercial confiable y en un aliado estrecho de Estados Unidos, y por nuestra posición pues es nuestro entorno natural y pues es el líder en cuanto a la inteligencia artificial, y tener acceso a estos fondos y a estas oportunidades es potencialmente mucho más fácil para la República Dominicana que para otros países de la región. Entonces, ya finalizando, bueno, esta es la última diapositiva, lo que necesitamos es no dejar al Estado solo. Los grandes cambios realmente no los hace el Estado, los hace la ciudadanía, los hace la población civil, pero hay, digamos, una triada en cuanto al desarrollo tecnológico y el desarrollo social, que es Estado, sector privado y en gran medida la academia en general, y se necesita una aceleración o un, digamos, esfuerzo decidido, o continuar el esfuerzo decidido que hay para acompañar todas estas buenas noticias, como la inversión de Google, los acuerdos con Nvidia, los acuerdos para el turismo y demás, para desarrollar un hub soberano en cuanto al uso de la inteligencia artificial, el desarrollo de empresas, el desarrollo de empresas tecnológicas, entre otras. Y aquí quiero volver a destacar el tema de la diáspora, y es que somos de los pocos países que tiene más del 10% de su población fuera del país, comprometida, invirtiendo, enviando tantas remesas como se envían y teniendo experiencia de primer nivel en todo el mundo. Y a través de esta misma diáspora, que se plantea, por cierto, en la Estrategia Nacional de IA, que forme parte de estos procesos, se pueden desbloquear una gran cantidad de puertas para ustedes y para las universidades. Entonces, el tema de las universidades con sus egresados y con la diáspora también lo veo muy relevante para continuar constituyendo a la República Dominicana como un nodo principal y estratégico en el mapa tecnológico y de desarrollo de la región. No sé si me tomé más tiempo del previsto, pero bueno, esta era la presentación, y espero pues próximamente poder volver acá a la Universidad del Caribe para seguir explorando estas opciones y estas oportunidades.